Doctora Mónica, muy buenas tardes. La sesión es toda suya. Bueno, muchas gracias, Alexander. Bueno, muy buenos días y buenas tardes también, dependiendo del país desde donde nos estén viendo. En primer lugar, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión organizada por el Instituto de Formación de la UEI. Es un gusto, sin duda, contar con su presencia, su participación en esta ocasión tan especial para nosotros, en la que tenemos la oportunidad de presentar el reciente estudio, recién publicado, que hemos realizado sobre el panorama de las microcredenciales en Iberoamérica. Esta publicación para nosotros como organismo de cooperación, ¿no?, es verdaderamente importante, ya que representa un esfuerzo conjunto que conecta directamente con nuestro propósito principal, ¿no?, que es promover la educación de calidad, por supuesto también con innovación y la cooperación entre los países de nuestra región iberoamericana. Cuando nosotros como Instituto de Formación, ¿no?, empezamos a pensar en esta iniciativa, esto fue de hecho al pensar en el programa presupuesto 22-24, o sea, más o menos esto se presentó en diciembre de 2021 y ahí ya nosotros identificábamos que las microcredenciales sin duda eran un elemento central para la mejora de la calidad educativa, ya que permiten abrir oportunidades de formación a los ciudadanos y ciudadanas al tratarse de un aprendizaje flexible que permite la adquisición específica de capacidades y competencias, tal y como lo está requiriendo hoy el mercado laboral. El informe que compartimos y que bueno, pueden descargar también a través de nuestra página web, no solo busca explorar la situación de la oferta de las microcredenciales en la región, sino que también ofrecer una base común para comprender cuáles son sus beneficios, cuáles son los desafíos que tenemos por delante y también las oportunidades, ¿no?, de trabajar bajo esta modalidad. En este estudio se han analizado experiencias concretas de 28 instituciones, a las que agradecemos mucho haber participado en el mismo, de 9 países de Iberoamérica, y se plantean opciones para avanzar hacia un marco común que permita aprovechar el verdadero potencial de las microcredenciales en nuestra región. Nuestro objetivo principal ha sido poner sobre la mesa cuál es la situación, comprender el contexto y comenzar un diálogo, finalmente poner el debate y el tema en la mesa, ¿no?, en el que podamos ofrecer también recomendaciones, un catálogo con una perspectiva detallada de las microcredenciales, permitiendo focalizar en casos concretos y llegar a quienes figuran, ¿no?, como los referentes o como los referentes de educación superior. Esto nos brinda la oportunidad de profundizar en los motivos, en los procesos y en los resultados de estas innovaciones educativas necesarios para superar las barreras operativas que veremos, bueno, pues que también se dan, ¿no?, en algunas circunstancias, y las administrativas, ¿no?, que se pueden dar también tradicionales. La sesión del día de hoy, a la que bueno, pues agradecemos mucho que estén conectados, ¿no?, y que hayan tenido este interés, durará aproximadamente 1 hora y media, y en ella tenemos bueno, pues el placer de contar con Renato Perti, presidente del Consejo Asesor de la UEI, al que después de mi intervención le daré directamente la palabra, que ha sido sin duda un gran apoyo, ¿no?, para que pudiéramos también llevar a cabo este estudio. Después tendremos la presentación oficial, ¿no?, directamente de la publicación, en la cual mi compañera Bárbara García, como coordinadora de la publicación, y Carlos Romero, como autor de la misma, presentarán, ¿no?, cómo se ha llevado a cabo este trabajo y cuáles son también los principales resultados obtenidos de ella. Y después de esta presentación de la publicación, bueno, pues hemos querido también invitar a algunos expertos en la región, que desde diferentes perspectivas, ¿no?, pueden contarnos, ¿no?, acerca de su mirada, acerca de las microcredenciales. Para ello, nuestra compañera Guillermina Lagucci, de la Oficina de Argentina, dará paso también a un conversatorio en el que participarán Laura Ramírez, directora ejecutiva del Sistema Nacional de Educación Superior de Costa Rica, y Manel Jiménez, como vicerrector de Alianzas de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, para, bueno, como digo, conocer también cuáles son sus experiencias desde las diferentes perspectivas, miradas, bueno, y trabajo que desempeñan en esta temática.
Finalmente, bueno, agradecer a todos los participantes, a ustedes por estar con nosotros, ¿no? Por este interés y especialmente, por supuesto, a Carlos y a Bárbara, que han sido los que durante estos meses han trabajado profundamente en este trabajo coordinado con las universidades para tener los resultados que hoy vamos a presentar. Confío y espero que este espacio sea valioso para todos ustedes, para reflexionar, intercambiar y avanzar juntos en un futuro educativo más dinámico y comprometido con la realidad que enfrentamos. Muchas gracias y le doy la palabra a Renato Berti, presidente del Consejo Asesor de la UEI, para que también nos pueda dar unas palabras de bienvenida al evento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mónica, bueno, a todo el equipo de la OI, a los consultores, a todos quienes han hecho posible este estudio, porque en definitiva, como dice muy bien nuestro secretario general, don Mariano Jabonero, la OI hace que la cooperación suceda. Bueno, y sucedió este estudio porque hubo cooperación de las 28 instituciones que mencionaba Mónica y de las cuales seguramente Bárbara y Carlos van a afinar después las ideas que surgen de la misma. El estudio, yo quiero mencionar 6 puntos en esta introducción, si me permiten. Primero, de señalar que este estudio, el programa de las microcredenciales en educación superior de Iberoamérica, de alguna forma refuerza y da sentido al contenido programático de la OI, en particular el Instituto de Formación y de Aprendizaje para la Cooperación. Indudablemente, la mirada programática que la OI intenta dar a la educación desde una visión sistémica, desde una visión transformacional de la educación, estos estudios van en esa línea. Va en una línea, en una región en América Latina y el Caribe y América en general que necesitamos reforzar nuestro pienso programático para poder avanzar en educación. Y naturalmente la OEA ha entendido, entiende que ese refuerzo programático, esa mirada profunda, que además se complementa con miradas que vienen desde la región, la que impulsa ISAL, que ahí tenemos a Pedro Francés participando de esta actividad, como otros colegas desde la UNESCO, otras organizaciones, están impulsando para poner la mirada en la educación superior. Entonces, el segundo punto que quiero mencionar es que el estudio agenda las microcredenciales, pero las agenda como un espacio en construcción, como un espacio que a la vez es prometedor, es incipiente y es experimental. Y que todas esas cosas parecen estar hoy detrás de este estudio, donde existe una necesidad de convocar, de poner el tema en la agenda, de visibilizarlo, y creo que este estudio apoya ese sentido, de argumentar por qué microcredenciales y por qué las microcredenciales es una herramienta, el estudio aporta elementos de referencia, experimentar, evidenciar, porque también hay que evidenciar cuál es el impacto, porque a veces de las propuestas educativas no hay a veces mayor análisis de los impactos que generan en procesos y resultados, y también escalar en base a esa experimentación. Por lo tanto, es un espacio que a la vez reúne la condición de incipiente, prometedor, experimental, y con signos importantes interrogantes respecto a su devenir, que creo que eso lo es fundamental para poder construir colectivamente. El tercer punto que quería decir y esto un poco Mónica lo dijo, el análisis de las microcredenciales se inscribe en un proceso necesario y necesario de repienso de la educación superior y de repienso del sistema de educación superior. Esto no es, y esto lo hemos alguna vez hablado con Bárbara y con Carlos, esto no es adosar, esto no es acumular, esto no es incorporar una nueva oferta, un enfoque fragmentado de la educación superior, sino implica reimaginar, repensar, Guillermina lo decía respecto a Argentina hace minutos atrás, el sistema de educación superior. Y eso implica poner la mirada en cómo este sistema de educación superior implica esa combinación entre temáticas emergentes, porque bien interesante el estudio cómo las microcredenciales son una herramienta para abordar con mayor flexibilidad y mayor rapidez e inmediatez temáticas emergentes que nuestras ofertas más tradicionales de educación superior no tienen la flexibilidad, la cultura y la capacidad de hacerlo. Eso creo que es un tema muy importante. Y también la emergencia de nuevos actores, porque esto no es solamente una visión estadocéntrica, es una visión de integración de lo público-privado y también de nuevos actores. Mónica hablaba del mercado laboral, hablaba de empresarios, de emprendedores, de sindicatos, de corporaciones. Es decir, hay como también una intersección bien interesante de nuevos actores y nuevas temáticas. Y ahí me parece que en este punto da la impresión como que las microcredenciales nos llevan saludablemente a un repienso y a un fortalecimiento del sistema de educación superior. El cuarto aspecto es que nos parece que las microcredenciales se pueden analizar desde que el estudio aporta evidencia conceptual, porque el estudio tiene la gran ventaja de ser
fuerte en lo conceptual y en lo empírico, desde espacios complementarios. Esto es, de que las microcredenciales pueden ser entendidas como una progresión, una profundización de lo que la UNESCO denomina el derecho a la educación. El derecho a la educación es el derecho a los aprendizajes, es el derecho a la información, el derecho al conocimiento. Entonces, por tanto, pueden entenderse las microcredenciales como una manera de profundizar y democratizar el conocimiento. Y ahí creo que hay una línea interesante de análisis, que el estudio la esboza. También el tema de cómo puede ser, y eso me parece que está en la agenda educativa cada vez más fuerte y ha estado en la OI, en las reuniones anuales del Consejo Asesor que celebramos, de cómo también implica miradas para entender mejor las aspiraciones y necesidades de las nuevas generaciones. A veces nuestros sistemas educativos, la educación de autocentrismo, ¿no? Y de autoperspectivas muy encerradas en los clones o los hilos, como dice Edgar Morin, disciplinares, y no entiende la complejidad de los temas. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en la educación es que no estamos teniendo claridad en entender la complejidad de las futuras generaciones. Estamos agendándolas, porque indudablemente Naciones Unidas, la OI, bueno, en el último pacto educativo para el futuro, que se celebró hace muy poquito, hay una declaración de las futuras generaciones. Está el tema visible, pero no están las herramientas para lograrlo efectivizar. Y yo creo que las microcredenciales son una herramienta potente, dinámica, evolutiva, que nos permitiría agendar mejor las aspiraciones y necesidades de las nuevas generaciones. También el tema, nos parece, y Mónica lo mencionaba, de las microcredenciales como fenómeno de respuesta a un mundo social y laboral disruptivo. Yo digo laboral, pero también social y económico, porque lo laboral de alguna forma está inextricablemente asociado a lo social y a lo económico. La irrupción es una categoría que hoy nos apeja en la vida, porque tiene que ver con la irrupción de cambios exponenciales, sistémicos, transversales, que además hoy en la educación indudablemente hay un modo educativo puesto en cuestionamiento, porque en definitiva uno se puede preguntar si estamos formando más para la sostenibilidad planetaria o no. Bueno, esa es una discusión que me parece que habría que agendarla también. Después está también el tema, dentro de esos planos complementarios que mencionaba, y creo que Carlos ha trabajado mucho desde el Uruguay y de la visión comparada, en lo que se llama hibridizar la educación. Esto es, la microcredencial es una fantástica ventana de oportunidades para pensar, y eso con Bárbara y Mónica lo hemos hablado, una integración de la presencialidad y la virtualidad a través de modos híbridos. La OI ha agendado el tema de modos híbridos, lo ha puesto como tema central, también la UNESCO, en el sentido de hibridizar enfoques, estrategias, recursos, contenidos, plataformas, formación. Entonces yo creo que ahí también hay un espacio interesante. Y también hay un espacio que el estudio también menciona, de que también es una ventana de oportunidades para avanzar en nuevos enfoques que en educación empiezan a ser moneda corriente, como los enfoques por capacidades, capabilities, competencias, que tienen diferentes denominaciones y diferentes sentidos, y no hay que enamorarse con un enfoque en particular. En todo caso, hay que enamorarse con la necesidad de las generaciones y no con los enfoques, ¿no? Pero esa es otra discusión que en algún momento habría que tener. Pero de todas maneras, creo que es una herramienta que apoya a enfoques más orientados por resolución de problemas, orientación a desafíos. Entonces, ese es el cuarto aspecto. Y por último, para no llevar mucho más tiempo, dos últimos puntos. También el estudio es un alegato a favor del multilateralismo. Y puede parecer esto una perspectiva muy global, pero cuando los países aprenden unos de otros, cuando los países cooperan, y creo que el estudio tiene la virtud de mostrar el ejemplo de la Unión Europea, tiene el ejemplo de cómo Portugal y España se han nutrido del pienso multilateral, también creo que es una llamada de atención a nuestra América Latina a fortalecer el multilateralismo, a fortalecer los mecanismos que permitan congeniar, que haya instancias de regulación, de normatización para los países, también con la capacidad, con la flexibilidad para los países, pero tiene que haber normas y regulaciones. De alguna manera, también las microcredenciales nos llevan a la discusión del Estado garante de la calidad educativa, del Estado garante del derecho a la educación, del Estado garante de los mecanismos de evaluación, pero también eso, como en Europa muestra el estudio, también se refuerza con una visión integracionista. Yo creo que el estudio también es un alegato a favor de la integración latinoamericana, de la integración iberoamericana, del aprendizaje entre pares. Y me parece que en un mundo donde a veces está tan cuestionado el multilateralismo y aparentemente hay quienes lo niegan o hay quienes lo descalifican, bueno, yo creo que el estudio es una reconfirmación que cuando los países progresan, cuando los países dialogan, cuando los países encuentran puntos de conexión y aprenden unos de otros. Yo creo, Mónica y Bárbara, que del estudio deriva la necesidad de fortalecer la cooperación iberoamericana de España y Portugal con el resto de América Latina para avanzar en esta línea. Yo creo que es una agenda que seguramente vamos a poder avanzar en los próximos años. Y por último,
Es decir, que el estudio tiene una gran virtud, entre otras que seguramente Bárbara, Carlos y el destacado equipo de referentes académicos que tenemos lo van a decir, y ustedes, queridos participantes, que es una base documental y de referencia. Da una base para estudiar el tema, da una base para analizarlo, y da la base de dos ángulos que para nosotros a veces no se congenian: lo conceptual y la evidencia. Es decir, hay evidencia, y hay triangulación de evidencia, y hay intencionalidad de triangular evidencia, y muestra ahí, creo que, la importancia del aprendizaje entre pares, la importancia de aprender de otros, de ver cómo experiencias tan dispares que se hablan de Argentina, de Colombia, de Dominicana, de España, de Portugal, de Chile, en fin, de diferentes países, de México, diferentes países de la región. Y además, si uno ve las universidades que han sido convocadas, son universidades de referencia en la región, aspectos, en distintas áreas, ¿no? Y hay muchas otras que no han participado, agregan. Entonces yo creo que el aprendizaje de pares. Digo, termino diciendo simplemente de que, antes de darle la palabra a Guillermina, que va a ser quien va a moderar este webinario, decirles que el estudio es una ventana de oportunidades para repensar el sistema de educación superior y para inscribir en este sistema de educación superior las microcredenciales, porque vivimos en un mundo donde ya no es tan claro que las personas vayan a formarse en cuestiones de larga duración. Ya no es tan claro que nuestro sistema tradicional de formación, grado o posgrado, esto hay todo un tema ahí que el estudio realiza de discusión, esto es grado, posgrado y formación permanente. Bueno, ahí hay toda una discusión respecto a dónde inscribirlo. Yo creo que hay una necesidad de ajustar la educación superior a un mundo en cambio, donde quizás el alegato para más formación es más formaciones, más intensas, de menor duración, pero más focalizadas en los temas. Es decir, hay todo, y quizás las formaciones de larga duración tendrán un nicho, naturalmente, maestrías, doctorados, pero será un nicho que no puede ser masificado. Y ahí creo que es otra discusión, pero me parece que eso hay que ponerlo en la agenda. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente felicitar al Instituto a Mónica y a Bárbara y al equipo por el fantástico trabajo hecho, y le paso la palabra a Guillermina. Gracias. Muchas gracias, Renato, Mónica. La verdad que es un gustazo estar compartiendo con ustedes esta sesión de presentación de la publicación. Bueno, súper interesante. Yo ya vamos a dar paso a la presentación de la publicación y para eso le vamos a pasar la palabra a Bárbara García, que es coordinadora de la publicación y coordinadora académica del Instituto Iberoamericano para la Formación y el Aprendizaje para la Cooperación. O sea que, bueno, Bárbara, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a los que han intervenido anteriormente. Voy a compartir una publicación, o sea, la presentación. No sé, entiendo que la están viendo. Aún no, Bárbara. ¿No? Capaz que otra vez ahí, o capaz que Alexandra te la puede compartir. A ver. Pues no sé por qué no. Dice que está... Has dejado, Renato, un conjunto de temas y de inquietudes que tengo todo anotado. Tengo que moderar, pero si al final... No. Perdón, capaz que me fue un poco el tema, pero me parece que el tema... No, para nada, para nada. Para nada. Me parece que ahí viene la presentación. Excelente, Mónica, ya la tenés ahí. Bárbara. Vale, es que no me funciona. A ver. Ahora vemos tu presentación, ¿eh? Y la veis, ¿no? Vale, la voy a poner en modo presentación. Sí, ya la vemos, perfecto. Perfecto, sí. Vale. Bueno, estoy muy contenta de presentar esta publicación, ¿no? En esta sesión virtual, un trabajo que comenzamos hace
un año, a finales del año pasado, y donde hemos querido reflejar también, ¿no?, nuestro compromiso con una educación flexible, inclusiva y que atienda a las necesidades, ¿no?, emergentes de la región. Bueno, estoy segura que esta sesión nos va a servir también, ¿no? Es una gran oportunidad para complementar y enriquecer los análisis presentados, ¿no?, en la publicación. Mi intervención, sobre todo, se va a centrar en hacer una panorámica de la estructura de la publicación, haciendo un recorrido por los datos que hemos recogido, que se han recogido, y los instrumentos que se han utilizado. Justo después de mi intervención va a participar Carlos Romero, que es el autor del informe, y que él va a hablar más en profundidad sobre las conclusiones y las recomendaciones encontradas, ¿no?, después del análisis de los casos. Las microcredenciales, bueno, ya se ha hablado de ellas, han surgido como una respuesta, ¿no?, a las demandas de un mercado laboral o de una sociedad, ¿no?, que evoluciona constantemente y sobre todo en los últimos años, ¿no? Son propuestas que integran flexibilidad y especificidad en la educación, permitiendo al estudiantado adquirir competencias concretas en periodos cortos de tiempo y bajo formatos variados, ¿no?, y distintos. Sin embargo, como se enfatiza en el estudio, aún hay un camino, ¿no?, por recorrer, ¿no?, para garantizar que estas credenciales sean comprendidas y reconocidas, ¿no?, con estándares claros y armonizados en toda Iberoamérica. El estudio ha buscado acercarse a esa realidad desde distintos ángulos. Por una parte, se ha realizado una búsqueda documental, ¿no?, tanto desde el punto de vista de las definiciones académicas, normativas o reglamentarias. Por otra parte, se realizó también una exploración, ¿no?, de los ejemplos de microcredenciales que existían, y también se ha procurado tener como una visión, ¿no?, más abierta de los gestores educativos, ¿no?, de diversas instituciones que tenían o habían trabajado con programas de microcredenciales y otros todavía no las habían puesto en marcha. Voy a pasar. Bueno, en este contexto, ¿no?, para llevar a cabo el estudio, se analizaron casos en 9 países, ¿no?, de los 23 que integran o que conforman la región, dividiendo el análisis en 3 subregiones, para reflejar también un poco las similitudes y las diferencias según los modelos y tradiciones universitarias, ¿no? Estas subregiones que se definieron de la siguiente manera, ¿no? La península ibérica, que incluyó a Portugal, España y Andorra, aunque finalmente en Andorra la verdad es que no se pudo encontrar muchos casos de programas de microcredenciales. Sudamérica con el estudio de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. Centroamérica y el Caribe, ¿no?, donde se ha centrado más en México y República Dominicana. El diseño inicial del estudio pretendía analizar 6 universidades por cada país, con presencia activa, ¿no?, de estos programas. Sin embargo, la oferta de microcredenciales ha sido mucho menor a lo que en un principio, ¿no?, habíamos previsto, ¿no?, lo que ha limitado, ¿no?, los casos analizados. Así, el informe de todas formas refleja esta diferencia, esta realidad desigual, ¿no?, de disponibilidad y de desarrollo, ¿no?, de estas credenciales. En esta diapositiva, en esta primera imagen, ¿no?, que vemos la muestra de universidades, ¿no?, que en total han sido 28 instituciones, 12 en la península ibérica, 11 en América del Sur y 5 en América Central y el Caribe. Entre paréntesis, en las universidades podéis ver las microcredenciales que han sido estudiadas, ¿no?, y que tienen un total de 120 casos de microcredenciales. El objetivo de estos casos era contar con 6 microcredenciales en cada institución. No en todas se ha conseguido, ¿no?, ese objetivo. En alguna de las universidades, como podéis ver, entre paréntesis, aparece la etiqueta N/C, ¿no?, que se asigna a las instituciones que sí ofrecen microcredenciales, pero no como cursos específicos, sino más como insignias digitales, ¿no?, créditos o resultados de aprendizaje, ¿no?, que se obtienen al cursar, aprobar asignaturas que forman parte de carreras de grado o de posgrado.
Esto es debido a la falta de definición, ¿no? Que se hablaba en un principio, internacional o nacional, consensuada sobre qué son las microcredenciales, ¿no? Por lo que ha llevado que las instituciones de educación superior diseñen sus propias modalidades. Algunas las implementan como cursos similares a programas tradicionales, mientras que otras optan por formatos flexibles basados en la acumulación de insignias digitales. Además, muchas instituciones las desarrollan en colaboración con organizaciones o empresas externas y en formato virtual, eso ya lo desarrollará también Carlos, y amplían su oferta de esta manera, ¿no? Y no necesitan una infraestructura tecnológica propia, ¿no? La segunda imagen es la ficha, ¿no?, de cada una universidad, donde se han recogido los datos, ¿no?, de cada una de las universidades. El primer punto, pues, hace referencia a cómo se gestionan estas microcredenciales, ¿no?, dentro de cada institución, identificando las políticas y los procedimientos, ¿no?, que rigen su desarrollo y su administración, cuántas se ofrecen, si tienen requisitos de ingreso y cuáles son las áreas que atienden. El segundo, la cantidad de microcredenciales ofrecidas, ¿no? Se presenta un inventario de las mismas junto con ingreso, si los hay específicos, que los estudiantes deben de cumplir, ¿no? Así como las temáticas que abordan. Los formatos de enseñanza utilizados como modalidad presencial, semipresencial, híbrido, y cómo se adaptan estos formatos, ¿no?, a las necesidades de aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes. Cuarto, la duración o carga de trabajo asociada a cada microcredencial, proporcionando información sobre las horas necesarias para completar los cursos y el tipo de compromiso que requieren, ¿no? Por último, se identifica la existencia de documentos oficiales, institucionales, que delinean las características de gestión y las normativas que rigen las microcredenciales, ¿no? Esto nos permite mejor comprender cuál es el marco formal que respalda a estas iniciativas educativas, ¿no? Por último, la última imagen, ¿no?, es a efectos de sistematizar, ¿no?, los datos de interés recogidos, ¿no?, se presenta ese cuadro resumen con los aspectos clave, ¿no?, de las microcredenciales, ¿no?, que permite ver en conjunto por país y por institución las respuestas, ¿no?, obtenidas. Sí. Bueno, a continuación está el instrumento de recogida de datos de las microcredenciales, ¿no? Se utilizó esta ficha de síntesis de la información diseñada con elementos que permitieran una comparación entre las distintas propuestas, ¿no?, ya que en muchos casos diferían, ¿no?, de la información que cada una de ellas proporcionaba. Así, esa diferencia la había entre las propias instituciones, ¿no?, debido a la diversidad de conceptos y de concepciones de lo que es una microcredencial, pero también a lo interno, ¿no?, de las propias instituciones, porque podía haber diferencias sobre cómo se ha llevado a cabo el diseño curricular o el modelo pedagógico, incluso en la difusión, ¿no?, de estas propuestas. Como se puede ver en la presentación, ¿no?, de esta ficha, los datos que se han recogido de cada una de las 120 microcredenciales, ¿no?, que aparecen en la publicación, es el nombre de la universidad, el nombre que se ha dado a la microcredencial, el área de conocimiento que lo vincula a la institución o al que le asignamos en la propia investigación, la duración en horas o en créditos, el sector o servicio de la universidad responsable de ejecutar la microcredencial, la certificación final, en el caso de que se indique expresamente, ¿no?, qué tipo de certificado o qué diploma, la modalidad en la que se ofrece, la mención en el caso de que se indique de los criterios o procesos de aseguramiento de calidad, ¿no?, que se apliquen, y cuáles son los requisitos de ingreso y el público objetivo al que se dirige, ¿no?, en caso de que se indique. Cuáles son los objetivos y los contenidos del curso de manera sintética, y la web de la microcredencial por la cual se puede entrar directamente, ¿no?, a visualizarla. Bueno, todas estas fichas están figuran en el anexo primero de este informe, aunque sabemos que son unos documentos efímeros debido a los cambios que se producen en las ofertas, ¿no?, de las instituciones. Nos ha servido como fuente principal de información, ¿no?, de la cual surgen los insumos para el análisis de las diferentes peculiaridades, ¿no?, que interesa conocer sobre las microcredenciales.
Vale, y por último, de manera complementaria a estos datos, ¿no? También ¿no? queríamos recoger un poco las opiniones, ¿no? de manera abierta de gestores universitarios que pudieran dar su parecer, ¿no? sobre qué opinaban de las microcredenciales, ¿no? Se buscaba eso, su opinión sobre los objetivos establecidos, así como las virtudes y las debilidades que las mismas poseen en la actualidad. El instrumento que se utilizó también está en el anexo de la publicación. En total se obtuvieron 39 respuestas, 25 de países de habla española, 14 de lengua portuguesa y según el detalle que aparece en la diapositiva, los perfiles, ¿no? de los que respondieron eran la mayoría rectores y vicerrectores, ¿no? Como un extracto resumido y para adelantar un poco todo lo que nos va a contar Carlos, solamente confirmar que las conclusiones de estos gestores confirmaban también los resultados, ¿no? que ya se habían analizado de los datos obtenidos, ¿no? Y solamente por nombrarlas así rápidamente, bueno, pues la disparidad de los criterios, ¿no? que se registra entre las universidades a la hora de considerar cuando se está ante una microcredencial y otro tipo de formación, el vínculo que genera, ¿no? Se valora positivamente el vínculo que genera entre la institución y la sociedad y la posibilidad que ofrece a personas que tienen algún tipo de limitación, ¿no? pues geográfica, económica, y para que puedan profundizar en su formación específica. La necesidad y el equilibrio, ¿no? que es lo que hablábamos antes, de regular qué es una microcredencial, pero al mismo tiempo que mantenga esa flexibilidad, ¿no? Para que sigan teniendo ese dinamismo, ¿no? y esa agilidad para dar respuesta a estas demandas, ¿no? que surgen y que son emergentes, pues, bueno, pues conservar, ¿no? y conservar que la gestión de estas credenciales pues sigan teniendo la autoridad las propias instituciones, ¿no? y que puedan regular las propias instituciones. Y también, por último, la necesidad de ubicar estas credenciales en el ámbito formativo. O sea, un marco en el que se articulen con las ofertas académicas también que ofrecen las instituciones, ¿no? de grado y de posgrado. Bueno, ya termino. Creo que, no sé si me he pasado, espero que no. Quiero agradecer esta sesión a todos los que han participado. La publicación que presentamos tiene como objetivo también abrir un espacio de diálogo para su implementación y regulación en nuestros sistemas educativos, ¿no? Es un documento necesario y que está pendiente, ¿no? Dado el creciente interés, ¿no? y la falta de claridad en torno a las microcredenciales en nuestra región. Esta publicación siempre se ha pensado como una primera fase, poner la información sobre la mesa y posteriormente abordar más profundamente, ¿no? estas limitaciones que hemos encontrado y que estamos señalando. Ahora ya sin más, quiero, para profundizar en las conclusiones y recomendaciones, me complace dar paso al autor del informe, a quien agradezco enormemente su dedicación, disponibilidad y flexibilidad que ha tenido durante casi un año que hemos estado trabajando, y que es Carlos Romero Rostaño, que es doctor en Educación por la Universidad de Zaragoza y magíster en Política Educativa. Esperar un momentito, que lo tenía por aquí. Ay, que no lo tengo por aquí. Sí, en Política Educativa por la Universidad Andrés Bello de Chile y licenciado en Ciencias de la Educación. Actualmente es el responsable del área de educación de superior del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, miembro de la Comisión Ad Hoc de Acreditación para el Desarrollo del Sistema de Acreditación Regional para Mercosur, integrante del Grupo de Trabajo para el Convenio Mundial de Reconocimiento de Títulos de la UNESCO. Bueno, muchísimas más cosas, evaluador internacional y consultor para distintos organismos internacionales como el BID, el PNUD, UNESCO, la OEI. Carlos, te dejo, les dejo en tus manos. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a los que han hecho uso de la palabra antes que yo. Para mí es un gusto realmente y un honor poder hacer esta presentación y sobre todo haber podido hacer este informe, esta investigación, que
se me ocurría ahora una frase que a mí me gusta mucho, que dice que cuando pensé que tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Uno le piensa a veces que conoce el territorio o las temáticas en las que está trabajando desde hace muchos años y siempre aparecen cosas nuevas que merecen que le prestemos atención, dedicación y estudio. Y esta sin duda es una de ellas. Voy a compartir pantalla también, una breve presentación. ¿Está? En donde voy a tratar de sintetizar lo más rápido posible lo que ha sido el informe. Partes sustanciales de lo que voy a decir ya lo han comentado tanto Renato, bueno, todos quienes han hablado antes que yo, así que vamos directamente a los puntos. Pensé en distribuir en 5 ejes, digamos, pero muy breves, van a ver ahora, cuáles podrían ser las principales conclusiones y recomendaciones que surgen de este estudio. Por ejemplo, de qué hablamos cuando nos referimos a las microcredenciales, cuánta normativa se necesita, qué aspectos deberían tener en cuenta las instituciones para poder desarrollarlas. Habría que tener un sistema de calidad en particular para las microcredenciales y cuál es el vínculo con las necesidades del mercado y la sociedad. Como decían muy bien, cuando comenzamos el estudio pensamos en que íbamos a tener más cantidad de ofertas en concreto, tanto en América Latina como en Iberoamérica. Nos encontramos con una realidad bastante diferente, en donde claramente en Iberoamérica, perdón, en la península ibérica, en España y Portugal, está muy desarrollado, pero en este lado del océano la cuestión no era igual. Aún así, aún en la diferencia y aún en la cantidad de instituciones que en España y en Portugal hay, no hay un concepto generalizado sobre lo que son las microcredenciales. Ya se ha dicho, pero es necesario recalcarlo, porque a diferencia de lo que sabemos, todos tenemos claro qué es una formación de grado, qué es una formación de posgrado, en grandes líneas, cuando hablamos de microcredenciales, y vamos a ver en los ejemplos, encontramos que hay cuestiones muy variadas. Lo que sí hay coincidencia en que son formaciones breves, focalizadas en temas específicos, que dan lugar a la obtención de lo que se llama insignias digitales o badges en inglés, pero que se pueden alcanzar cursando una propuesta formativa con diferentes módulos o sumando competencias a lo largo de una o más carreras. O sea, los ejemplos que vamos a encontrar son muy diferentes y también las duraciones. En el espacio europeo de educación superior, perdón, en Europa, gracias a que se tiene el espacio europeo de educación superior, están muy acostumbrados, un poco Renato lo mencionaba, a trabajar en conjunto en un montón de temas. El tema de crédito educativo es una constante, el tema de los ciclos de formación también están muy claramente distribuidos, el tema del marco de cualificaciones nadie lo duda, o sea, están acostumbrados a trabajar de esa manera. Y en esa misma línea es que, coincidentemente con el COVID, se comenzó a nivel de la Unión Europea, sobre todo de los ministros de educación superior de ese continente en el año 2020, a proponer, a tratar de analizar o trabajar teniendo como horizonte este 2024 en algún documento, una hoja de ruta que les permitiera alcanzar varios resultados. Están en el informe, voy a repetir rápidamente. Lo que buscaba la Unión Europea es contar con una definición común de lo que es microcredenciales, alinearlas con el marco de cualificaciones, alinearlas al crédito europeo, facilitar el reconocimiento mutuo de las microcredenciales, velar por los temas de calidad, o sea, sumar a las actividades que ya tenían dentro del espacio europeo de educación superior esta nueva realidad. De hecho, España lo tradujo en un Real Decreto, que es el 822 del año 2001, en donde le fija las reglas de juego en España en particular, para que las credenciales, por ejemplo, sean aquellas que duren menos de 15 créditos. Esa realidad o esas definiciones conceptuales generales que tienen en Europa y en particular España, no sucede lo mismo en este lado del océano, y por lo tanto vamos a encontrar, primero que no, de este lado de en América Latina,
no se cuantifican por créditos, sino que se cuantifican por horas, al menos las que hemos encontrado hasta este momento, y la realidad puede variar desde propuestas que duran 2 horas a propuestas que duran 364 horas. O sea, al no tener definiciones, la amplitud es absolutamente diferente. Como se ha dicho también, los oferentes de formación pueden ser universidades, pueden ser empresas, organizaciones de todo tipo. De vuelta, al no haber una definición, no existe una limitación a quién quiere dar una microcredencial. Pero es algo que las universidades han comenzado a tomar y le han dado una visibilidad o una estructura a la interna de las instituciones conforme lo que consideren oportuno. ¿A qué público convoca? Es también un público muy variado, tanto en edades, en estudios previos o el vínculo que tengan con las universidades. Van a ver, si entran a los ejemplos, algunos, por ejemplo, están dirigidos a gente curiosa en determinado tema, a otros que tengan una especialidad en determinada área de salud, otros que son para madres que están en la etapa lactante con sus bebés. O sea, las realidades de los criterios de ingreso son absolutamente dispares. Y revisten una importancia variada. Las hay con características similares a un posgrado, a una especialización, y otras como formación en general sobre una temática puntual. A mí me llamó mucho la atención una microcredencial en Argentina que estaba orientada a enseñar cómo votar en la elección nacional. O sea, una temática absolutamente precisa para un momento determinado y que ya después perdía sentido. Pero en cambio hay otras que son de mucha más larga duración y mucho más largo empeño. En definitiva, el horizonte es muy variado. ¿Cuántas normativas se necesitan? Bueno, recién mencionaba que la Unión Europea no tiene una normativa que sea obligatoria para los países, sino que se mueven como buena parte de las normativas dentro del espacio de educación superior como recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones están las que proponen para las microcredenciales, en que entre otras cosas no duren más de 15 créditos. También, como hemos escuchado, la UNESCO está desarrollando, buscar consensos en esta misma línea y de hecho ahora hay una encuesta permanente hasta fin de este mes, de fin de noviembre, que buscan relevar realidades en los distintos países de Latinoamérica sobre las microcredenciales. Como decía, tanto España como Portugal han avanzado en regulaciones, en Latinoamérica no se ha avanzado, pero pese a ello, en los ejemplos que hemos encontrado, que analizamos en el estudio, muchos toman la experiencia europea como un modelo a seguir y como un modelo que puede dar pistas a cómo ir armando en los propios países de Latinoamérica unas normativas específicas. En las propias instituciones con microcredenciales de las que analizamos, no en todas existen normas que las definan u organicen. Habrá algunas, o las hay algunas que están estructuradas de formato muy parecidas. Uno ve un modelo institucional y en otras que según sea la microcredencial o el área de la que dependa, de la escuela o de la facultad, tienen estructuras absolutamente distintas. Y también, como recién Bárbara lo mencionaba, los ejemplos muestran que hay una dispersión importante en cuanto a las instancias internas de gobierno de las instituciones. Algunas están centralizadas, las que están centralizadas, la gran mayoría dependen o de una vicerrectoría o de una dirección general que trabajan con los temas de formación permanente, con el nombre que tengan, que son la gran mayoría. Pero en otras están libradas a la iniciativa de un docente, de una facultad, de una escuela, de un departamento que tiene la iniciativa y al no tener obstáculos que la propia institución universitaria les ponga, comienzan a ofrecer esa microcredencial. En definitiva, ¿cuántas normativas se necesita? Dependerá de cada institución, pero a los efectos de tener claridad de lo que estamos hablando, sería importante tener al menos grandes marcos comunes, por ejemplo, en cuanto a duración y en cuanto a públicos. ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta las instituciones, viendo la experiencia de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado? Sin duda alguna, en lo que tiene que ver con el diseño curricular, que responda a varios desafíos. Una definición clara sobre el tipo de oferta que se quiere, sobre todo en el nivel de estudios al que se atribuye.
extensión en los cursos, modalidad de oferta, si van a ser virtuales, presenciales o híbridos, y también las condiciones de los docentes. Alguna mención. Cuando comenzó esto de las microcredenciales, al menos cuando se comenzó a ver mayor cantidad a partir del año 2020, la propuesta por el COVID en la que estábamos comenzó siendo totalmente virtual. Viendo los ejemplos que analizamos, en España y Portugal hay mucha cantidad de ofertas de microcredenciales que son presenciales, híbridas o virtuales. O sea, usa mucho la figura de ir a la universidad a recibir o a estudiar esa microcredencial. En cambio, en América Latina, la gran mayoría de las microcredenciales son virtuales. No sé por qué, no hay una razón que lo explique, pero quizás también viendo las universidades en las que hemos podido ver que tenían microcredenciales, muchas de las latinoamericanas son universidades de más reciente creación que las europeas, muchas que son centenarias porque tienen muchos años funcionando. En cambio, en América Latina muchas son mucho más nuevas. Hay unas cuantas que son en formato privado y algunas que trabajan con instituciones que no son universitarias. De hecho, hay una universidad mexicana que tiene una lista de 3.364 microcredenciales. En cambio, en otras hay una o dos microcredenciales. O sea, la variedad es enorme y eso depende a lo que la universidad quiera hacer o quiera fortalecer en lo que tiene que ver con las microcredenciales. Desde el punto de la visibilidad pública, se necesita una claridad en la difusión sobre las posibilidades laborales y formativas posteriores a las credenciales. Dicho en otras palabras, ¿para qué sirve una credencial? ¿En qué se diferencia una credencial de un posgrado? Y eso no está del todo claro. Y en el punto que sigue también hay un riesgo con la estructura actual. Porque desde lo institucional hay que tener claro cómo se vinculan las microcredenciales con las carreras de grado y posgrado y la formación permanente. ¿Son propuestas complementarias o terminan siendo una competencia interna dentro de la misma institución? Cuando uno ve microcredenciales que están, por ejemplo, en el área de la comunicación y esa propia institución tiene posgrado de especialización en comunicación, dice, bueno, no se estará compitiendo internamente con estudiantes que quieren tener una rápida formación y que van a elegir una microcredencial sin saber muy bien si tendrán un campo laboral que los atraerá después o estarán necesitando otro tipo de documentación que acredite qué es lo que recibieron en esa formación. En definitiva, dentro de lo institucional aún requiere claridad en la gran mayoría de los casos que vimos para que se diferencien qué diferencia hay entre una carrera consolidada, como puede ser un posgrado, y una microcredencial que puede durar un año, unos meses o unas pocas semanas. Y eso tiene que ver con las certificaciones. Muchas de las instituciones, y sobre todo también de las autoridades académicas que participaron, señalaban la necesidad de avanzar hacia una especie de suplemento al título, así como el suplemento se tiene para las carreras de grado fundamentalmente, también pensar en algo, en la certificación que dejen claro la cualificación que recibió el estudiante al egresar de una microcredencial. Se requiere un sistema de calidad en particular. En la gran mayoría de los casos que ustedes pueden ver, no se identifica un sistema de aseguramiento de la calidad en particular. Es más, solamente en 2 de todas las más de 120 experiencias que vimos, hablan de un mecanismo particular de microcredencial, de aseguramiento de la calidad. Y lo que se ve es una tendencia a decir, bueno, si ya la universidad tiene un sistema de aseguramiento de calidad, que parta de ahí también los criterios para hacer internamente la evaluación y el seguimiento de la calidad de las propuestas, y también para buscar darle más agilidad y no depender de los tiempos que insumen los mecanismos, que muchas veces son burocráticos, que llevan adelante las agencias de calidad. Y la última, ¿cuál es el vínculo con las necesidades del mercado y la sociedad? Y acá retomo algo que Renato señaló muy bien. Las microcredenciales cuestionan, en cierto modo, el modelo de formación clásico de carreras de grado y programas de posgrado que tenemos hoy por hoy. Los ejemplos vistos en el estudio dan cuenta
de casos de una amplia variedad de temas que tocan todas las áreas del conocimiento humano. Uno podría pensar de que hay las áreas como la salud, por ejemplo, que requieren más cantidad de práctica, más concentración de tiempo sentado o compartiendo el profesor con el estudiante, no formarían parte de las microcredenciales. Sin embargo, hay un montón de microcredenciales que tienen que ver con el área de la salud. Entonces, ahí se cuestiona sobre si el peso que tiene en lo que tiene que ver con la empleabilidad, carreras de largo aliento y carreras o cursos de una duración mucho menor que también habilitan para el mercado. Dentro de esa facilidad que dan es la aparición o desaparición de las ofertas. Una carrera tradicional muchas veces está durante décadas, a veces siglos, en una universidad. Una microcredencial puede durar, como decía, semanas, meses, eventualmente podrá durar algunos años. Porque son experiencias muy jóvenes, no sabemos cómo va a seguir la historia. Si lo viéramos como una etapa 2 de los MOOC que se tuvieron en la década pasada, uno puede decir, bueno, quizás es una moda que termine en poco tiempo, o quizás no, o quizás se consolide justamente por esa dinámica o ese requerimiento que hacen las sociedades de hoy por hoy, sobre todo los jóvenes, de formarse rápidamente para el mercado laboral. La presencia de proveedores de variado tipo externos a la educación superior tradicional y muy vinculados a los requerimientos del mercado, también cuestionan tanto la esencia de la universidad como poseedora de las llaves de la formación profesional, como también la posible imposición de formaciones que solo queden en lo instrumental. Uno muchas veces ha escuchado el reclamo, con justicia muchas veces también, que hacen las universidades sobre que el rol de formación no es solamente lo instrumental, sino también formar la persona, formar el ciudadano y demás. Por lo tanto, si uno piensa que es una herramienta para hacer algo nada más, para aprender a moverse en una determinada temática, puede estar perdiendo de vista una formación a más largo aliento. Lo que habrá que ver es si son incompatibles o son complementarias entre lo que es la formación tradicional y lo que está aportando hoy por hoy las microcredenciales. Y para no extenderme más y dejar el paso a mis colegas que me van a seguir, simplemente esta diapositiva que me gustó mucho, esta infografía que hizo el equipo de la OEI, en donde pone, como sintetiza en grandes ejes, lo que son los retos y oportunidades de las microcredenciales en cuanto a novedad de crecimiento, referencias que se tienen hoy por hoy en la normativa europea, relación con los grados universitarios, el reconocimiento internacional, que es un tema que no mencioné, pero que también surge sobre todo de las agencias de calidad, decir, bueno, ¿cuánto vale esa formación que se hizo en tal país en otro país al cual este estudiante o ese egresado lleva esas identidades digitales que recibió, ¿no? La normativa y transparencia en la información, la diversidad en Iberoamérica con relación a Europa, que está mucho más consolidada, la falta de consensos en la definición, la gestión y la calidad digital, la oferta variada y público diverso, y el reto curricular que supone, también entre otras cosas que lo mencioné muy por arriba, sobre la formación de los docentes. No es lo mismo un docente clásico que está acostumbrado a dar carreras de grado y de posgrado de largo aliento, que un docente que va a dar una microcredencial donde tiene que enfocarse rápidamente en una temática que no va a tener el tiempo que tendría en una carrera tradicional para explicar todo lo que quisiera explicar. Bueno, traté de ser lo más sintético posible. Los invito a ojear y a ver las características particulares que se van encontrando en los casos de este estudio. Bien, paso la palabra a ti, Guillermina. Sí, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que impecable, excelente la presentación. Recordamos que se puede descargar la publicación que está disponible. Es una gran invitación a leer el estudio. Y bueno, para continuar con la sesión voy a presentar a Laura Ramírez. Laura Ramírez es directora ejecutiva del Sistema Nacional de Educación Superior, SINAES de Costa Rica. Bienvenida, Laura. Es un gusto que nos acompañes en esta presentación. Y
tenemos algunas preguntas para dar inicio a un conversatorio, a tu presentación, que quiero compartirte. En primer lugar, que nos cuentes qué avances ha visto Costa Rica en la adopción de políticas o regulaciones específicas para el desarrollo de microcredenciales en el sistema de educación superior, como una primera pregunta. ¿Y cuáles son? Bueno, veíamos que terminaba la presentación de Carlos con los desafíos, ¿no? Los desafíos, claramente, los microcredenciales, un campo en expansión. Quisiéramos preguntarte, bueno, ¿cuáles son los desafíos a tu criterio que presentan la incorporación de las microcredenciales a la hora de asegurar la calidad? En esta tensión que inicialmente, ¿no?, en la presentación se presentaba como entre la necesidad de asegurar la calidad y de la generación de estándares o de criterios comunes, y también no encorsetar y dar lugar a la flexibilidad como particular como característica particular de este tipo de formación. Bueno, te cedo la palabra y iniciamos con estas dos preguntas. Hay más. Sí. Bueno, muchas gracias, Guillermina. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias a OAI por la invitación y por supuesto a Carlos, felicitarlo por ese estudio y a Bárbara. Yo creo que, bueno, el recorrido que se ha hecho de la presentación, aunque es en poquito tiempo, ha sido bastante decidora ya para una agencia de acreditación de los retos que eso significa. Em, Bárbara, perdón, Guillermina, no sé cuánto tiempo tengo. Yo traía preparada una presentación, sé que hay una persona que también me va a acompañar, pero siempre en este contexto, si me permiten, podría ser ante esas preguntas que usted ha realizado, algún apoyo audiovisual que tengo por acá, pero usted me indica si lo puedo hacer o si lo hago sin la presentación. Oh, sí, tenemos 20 Vale. minutos. Vale. Bueno, entonces permítanme nada más un momentito. Por favor, me confirman si están observando mi pantalla. Me parece que sí. ¿Aún no? ¿Sí la ves, Guillermina? No, todavía Ah, no. vamos a ver. Creo que ya. Vamos a ver. Ahí Ya, sí. ¿verdad? Sí, Ok. perfecto. Vale, perfecto. Bueno, esta es una oportunidad muy valiosa porque el estudio justamente hace referencia a algunos países de América Latina. Sin embargo, y eso de la agencia de acreditación para mí es muy importante, no necesariamente se ve reflejada Centroamérica. Entonces, Guillermina, voy a pasar a contarles, bueno, como usted lo mencionó, yo soy la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que es la agencia que ha cumplido además 25 años y que, bueno, pues es muy importante. Yo por supuesto que la dirijo, aunque hay un consejo que es el órgano máximo, pero en esta garantía de la calidad, a propósito de ese cierre que hacía Carlos, y de la importancia de cómo se garantiza, pues las agencias de acreditación efectivamente tienen un reto muy importante frente a las microcredenciales. Bueno, este tema de las microcredenciales, ¿verdad? Ya desde el inicio se ha pensado y hay preguntas alrededor de eso, y a mí me pareció muy valioso cómo inicia Carlos con esa frase, ¿verdad? Cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y yo creo que vale la pena preguntarnos justamente si estamos en un punto de inflexión en la educación superior o si esto es parte de ese nuevo rompecabezas de la educación superior. Y efectivamente estamos en un contexto que es complejo, que es desafiante, que además le requiere a las instituciones de educación superior y en consecuencia a las agencias que aseguran la calidad de lo que se ofrece a los diferentes usuarios, pues justamente garantizarle esa confianza. Y yo creo que esto hay que mirarlo en clave justamente de la reinvención, de los desafíos y de las oportunidades. Ya al inicio, Renato decía, bueno, ¿qué pasa con las universidades frente a esto que ya es una realidad? Y frente a un contexto mundial que es desafiante, que son cambios muy acelerados. Ya la pandemia nos ponía
con un acelerador frente a lo que se le ofrece a los estudiantes y frente a lo que la sociedad requiere. Nada más como un contexto general para hablar en el caso de Costa Rica, solo para que ustedes lo vean, porque no estoy abordando Centroamérica. Solo en Costa Rica, que somos un país de 5 millones de habitantes, hay 92 instituciones de educación superior. Hay 5 universidades públicas, hay 55 universidades privadas, hay 3 universidades internacionales y 3 para universitarias, 29 instituciones para universitarias. Y no todas ellas, en el caso de Costa Rica, porque la acreditación es voluntaria, no todas ellas, no todas estas 92 son parte de nuestro sistema. Bueno, a diferencia de otros países, como les decía, la acreditación es voluntaria. ¿Y por qué estoy hablando de la agencia? Porque es que la agencia efectivamente tendrá que ver y tiene que ver con el tema de las microcredenciales. Bueno, no voy a ser reiterativa sobre esto, Guillermina, pero bueno, ya hemos repasado aquí que las microcredenciales permiten a los graduados, a los estudiantes, incluso personas que no son parte del sistema de educación superior y que para esa microcredencial no requieren un título universitario, ser parte de ese sistema. Y que responde a un modelo que satisface, digamos, una necesidad puntual muy específica y cuyas microcredenciales pueden ofrecerse desde las empresas sin que estén reguladas o de las instituciones, y las universidades, por supuesto, también en el caso de Costa Rica, han empezado a ofrecerlas con ese nombre o con otros nombres, que es parte de lo que aborda ese estudio. Ya se ha señalado aquí que este tipo de microcredenciales pues asegura una capacitación que es más ágil, que es más dinámica y que, bueno, pretende satisfacer estas necesidades que se presentan en el momento, que son más programas ad hoc. Me parece importante, y yo le compartí a Carlos y se lo comparto al público en general y a Bárbara, que la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica ha desarrollado un estudio que puede ser complementario y bastante útil para la segunda fase, que recoge no solo lo que está sucediendo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Y me parece que será un punto a resaltar para dar a conocer qué pasa en nuestro contexto centroamericano, que por una diversidad de factores no siempre se encuentra a la vista o en el mapa de cuando se habla de los temas de educación superior. Y quizás, Guillermina, para terminar esta partecita y luego hablar de los desafíos, bueno, en Costa Rica, pues efectivamente no existe un marco regulatorio. Es decir, en el lenguaje académico existe el concepto de microcredencial, de certificaciones, pero como lo dice en el estudio, hay una mezcla de temas y de aproximaciones. Entonces, efectivamente, en Costa Rica existen instancias que son reguladoras, SINAES no es reguladora, SINAES es certificadora de la calidad, en este caso de la educación superior, y por supuesto que será necesario establecer pues, esos estándares que garanticen esa calidad y también en el reconocimiento en el mercado y la sociedad. Recuerden ustedes, sé que aquí hay muchas personas que trabajan justamente en el tema del aseguramiento de la calidad y aprovecho para saludar a esos 105 participantes que lo que hacen en este caso las agencias de calidad es generar confianza. Entonces, frente a esto, que como yo señalaba al principio es un punto de inflexión, pues tenemos que ponernos a trabajar y cómo garantizamos a quienes cursan, pagan por este tipo de posibilidades, es cuál es la calidad de esto que están cursando y finalmente, pues, como lo señalaba también, hay algunas universidades que ya empiezan y en sus sitios web ustedes pueden identificarlos como microcredenciales u otro tipo de programas pequeños que ofrecen a las universidades junto con las modalidades que se destacan en el estudio que pueden ser presenciales dependiendo de la naturaleza de esa o pueden ser virtuales o combinadas, que ya sabemos que eso en los modelos educativos de la educación superior pues se ha venido a imponer como un desafío y como una realidad de lo que se ofrecen en las ofertas académicas. Y finalmente, pues por supuesto, y lo acabo de señalar, es cómo se evalúa la calidad de esos programas. Guillermina, yo puedo dejarla aquí, aunque tengo más elementos para compartir con ustedes, pero quizás para
iniciar con esas preguntas que usted realizaba. Bueno, muy bien. Gracias, Laura. Bueno, un poco fueron como respondidas a partir de tu presentación. Si les parece, le voy a dar paso a Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas de la Universidad Oberta Cataluña, UOC, para luego volver a Laura y hacer una conversación entre ustedes. Laura, no te me desconectes. Sí, bueno, Manel, mucho gusto. Gracias por sumarte a esta sesión de presentación del estudio del panorama de las microcredenciales en Iberoamérica. También tenemos algunas preguntas para ti y en clave más de conversatorio, que es este momento de la sesión, compartir algunas preguntas y conversar con Laura como parte del cierre o llegando al cierre de la sesión. La primera pregunta para iniciar, Manel, es ¿cuáles son los principales desafíos regulatorios que enfrentó su universidad al implementar programas de microcredenciales? Estamos como tratando de avanzar en el campo de los desafíos, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos que presentan la incorporación de las microcredenciales desde tu experiencia, desde tu lugar, desde tu mirada, a la hora de asegurar su calidad? Otro de los temas que también que está muy presente y que trae como preocupación, ¿no? Cuando usted guste. Bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y poder tener la ocasión de compartir no solo nuestra experiencia, sino la experiencia que otras instituciones han desarrollado y que además nos sirve y nos es de mucha utilidad a la hora de mejorar nuestras estrategias y también de aprender a desarrollar programas de microcredenciales, que al final es un terreno inédito, inexplorado y con una cierta dificultad para su implementación. Yo había preparado unas diapositivas tratando de explicar aquellas cuestiones que me habíais enviado, y en esas cuestiones aparece todo el tema del marco regulatorio, de las dificultades, etc. Se las envié a Bárbara, pero las puedo compartir yo mismo, si queréis. ¿Os parece que las comparta y trate de ser muy sumario, muy sucinto a la hora de explicarlas para después pasar a ese conversatorio? Bien. A ver si puedo acceder. Voy a compartir, pero se me abre otro. Mientras preparas la presentación, aprovecho a los que están participando que viene luego un momento de preguntas que pueden hacer, me las dirigen a mí en el chat directo, que yo se las voy a remitir aquí a los panelistas. Sí, disculpadme porque me aparece en otra pestaña y ahora me es difícil rescatarlo. A ver, un momento, por favor. Dejo de compartir. No sé por qué me abre otra ventana que no es la deseada. Perdona, Manel, vamos a intentar compartirlo desde aquí, bueno, parece que ya... Ahí está. Fantástico, fantástico. Disculpad porque me ha quedado separado el Zoom respecto a las pestañas y por lo tanto me costaba recuperar esa conexión desde el Zoom a la presentación. Perfecto, pues si queréis avanzar a la siguiente diapositiva, que empieza a responder la primera pregunta que me enviabais, y hago una previa de nuevo, muy breve, muy sintética.
el proyecto de microcredenciales surge de un marco quizá más amplio y no sé si habéis tenido ocasión de poder tratarlo con más extensión, pero es una recomendación de la Unión Europea que se convierte justamente en una ayuda para los diferentes países constituyentes de la Unión Europea y que cada país, desde sus respectivos marcos regulatorios, decide suministrar de la manera más adecuada. En este momento, España ha aceptado esas ayudas de la Unión Europea y las ha canalizado a través de unas ayudas a las que llama microcreds, que se tienen que activar, que todavía pues, tienen su recorrido y que cada comunidad autónoma en España está gestionando de manera diferente. Cuando digo se tienen que activar, pues algunas comunidades autónomas han tomado la delantera, otras pues, todavía se están organizando, como es el caso de Cataluña. La otra cuestión de contexto que quería puntualizar es que la Universitat Oberta de Cataluña es una universidad creada hace 30 años por el gobierno catalán y con una vocación de servicio público para llegar a aquellas personas que tienen dificultades para acceder a la universidad presencial por cuestiones de diferente índole, por problemas de accesibilidad, por compatibilidad o más bien incompatibilidad por sus trabajos, en fin, por diferentes características. Ese desarrollo es esencialmente virtual y eso creemos que hace el programa de microcredenciales de la UOC un programa quizá más asequible en muchos aspectos. El primero de ellos es la flexibilidad con la que se pueden cursar las microcredenciales para ese público que lo que busca es un upskilling, un reskilling de su carrera profesional. Eso les permite asistir de manera asíncrona a los cursos y, por lo tanto, prepararse independientemente de su actividad real, que es al final lo que está buscando en general el gran público de las microcredenciales. A partir de aquí, ¿cuáles son los principales desafíos de las microcredenciales a la hora de asegurar su calidad? Si avanzamos, os he anotado algunos de esos desafíos que creo que son fundamentales para nosotros. El primero de ellos es que sea pertinente, es decir, cuando pensamos en la calidad, pensamos en que sobre todo lo que ofrecemos sea de utilidad, sea por lo tanto, como decía antes, pertinente para el mercado laboral. Y eso tiene que partir de unos estudios previos, de una investigación para la cual o a través de la cual se pueda diseñar una serie de cursos que tengan ese ajuste. Esa pertinencia, que puede parecer algo muy banal, nosotros la hemos resuelto desde un programa que tenemos, un programa que se llama Insignia, que consiste esencialmente en una herramienta que detecta por parte del estudiante las competencias que ya tiene y al mismo tiempo las que le faltan para acceder al mercado. Al mismo tiempo, nosotros desde esa herramienta hemos hecho unos estudios de los diferentes ámbitos laborales y, por lo tanto, de áreas de conocimiento y las demandas del sector en relación a esas áreas. Y, sobre todo, pues, hemos trabajado las correspondencias. El programa que lleva a cabo esto dentro de Insignia se llama GPS y es una herramienta de orientación para buscar esa pertinencia de las competencias que se necesitan, los ámbitos de desarrollo profesional y, por lo tanto, el encaje en el entorno industrial. Por otra parte, la adecuación pedagógica. No hay calidad si no hay una adecuación de un modelo pedagógico. Hablaba antes de la flexibilidad, hablaba antes de la sincronía. No es necesario que sea asíncrono o flexible. Una microcredencial puede funcionar muy bien en otros formatos, pero algunos formatos y algunos modelos pedagógicos ayudan a que se puedan, de alguna manera, adquirir esas competencias con una cierta adaptación a las características de las personas, del segmento de la población que está buscando esa formación de las microcredenciales. Esa adecuación pedagógica tiene que pasar por unos estándares de calidad y tiene que pasar, por lo tanto, por los mismos procedimientos que están evaluando la calidad en las agencias. Y en ese sentido, el modelo pedagógico se tiene que basar en todo eso. La evaluación del impacto también es otro elemento. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el plan Microcreds ofrece una subvención a las universidades y a las empresas que ofrecen microcredenciales por
el número de certificaciones que se están distribuyendo. Por lo tanto, la evaluación de ese impacto y cómo se incorporan esas personas al mercado laboral o cómo cambian el mercado laboral. Al final, las microcredenciales también se hacen para tener una incidencia de transformación, de evolución del mercado laboral. Es algo que influye en la calidad de las propias microcredenciales. También la evaluación de la calidad en sí mismo, ¿eh? Y antes hablaba de la coherencia que pensamos que tiene que haber entre las microcredenciales y todos los otros programas universitarios que pasan por los estándares de calidad. Son estándares, como sabemos, globales, internacionales, y que se adaptan a diferentes perfiles. El perfil de las microcredenciales, con sus características, también permite adaptarse a esos sistemas de evaluación de la calidad, aunque tendríamos que trabajar sistemas más ágiles para poder evaluarlos. La apilabilidad, este es uno de los aspectos esenciales, es decir, cómo conectan las microcredenciales entre ellas y cómo se adaptan a un currículum en concreto de una manera coherente y de una manera complementaria. Eso también contribuye a la calidad. Y después dos principios más, el de interoperabilidad, es decir, cómo por ejemplo, si yo curso una microcredencial en una universidad de otra institución y a continuación hago otro complementario en una institución diferente, con otra empresa diferente, etcétera, cómo comunican, cómo se pueden apilar juntos, pero sobre todo cómo dialogan entre ellos y se reconocen, obedeciendo al principio último, de manera nacional o internacional. Es decir, al final lo que queremos es que para que una microcredencial tenga calidad, que se pueda acumular, que pueda dialogar con las microcredenciales de otras instituciones y que las empresas, el mercado laboral las pueda reconocer. Para nosotros esos serían los principios de aseguramiento de la calidad. A continuación había dos preguntas más, si queréis me sumerjo en ellas. Eran cuáles eran los principales desafíos regulatorios que enfrentó la UOC, en este caso, al implementar los programas de microcredenciales. Y si avanzamos a la diapositiva siguiente, veremos cuáles son esos desafíos. No sé si podemos avanzar la diapositiva, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Pues hablaba de, en primer lugar, ese reconocimiento tanto del sistema universitario como del entorno laboral. Aparentemente este no sería un desafío regulatorio, pero hay muchas profesiones para las que se requiere justamente de una titulación concreta o hay determinadas dinámicas, metodologías, mecanismos, uso de maquinaria, etcétera, donde se requiere ese reconocimiento. Por lo tanto, el primer desafío es el reconocimiento de la certificación a un nivel universitario y a un nivel laboral y la acreditación de esa calidad de las microcredenciales por parte de las agencias que aseguran sus estándares. A continuación, la aprobación dentro de los estándares de calidad de las agencias, como decía en segundo lugar, porque de ahí deriva principalmente que algunas microcredenciales puedan tener un carácter, digamos, oficial o al menos no oficioso, y por lo tanto que obedezcan al marco regulatorio que se ha trazado para que esas microcredenciales reviertan en una transformación social, industrial y al final del desarrollo competencial de las personas que se inscriben en ellas. La colaboración con el mercado laboral y la decantación de las empresas, ese es uno de los desafíos regulatorios, es decir, cómo el mercado laboral se puede incorporar a ese codiseño, a esa co-creación de las microcredenciales con una facilidad de los elementos que marcan digamos, el espacio de regulación del propio mercado. Muchas veces las empresas no pueden participar de esos procesos de co-creación precisamente porque el marco regulatorio de las universidades es especialmente estricto o porque, digamos, los tiempos no ayudan a cumplir con los requisitos que demanda ese marco. Y después hay algo que tenemos que reflexionar, es que, por ejemplo, en el caso de microcreds, se pidió a las universidades que colaborasen en todos los casos con empresas o con instituciones públicas a la hora de ofrecer cursos. Pero ahí hay una decantación de algunas empresas que son las que pueden ofrecer más fácilmente ese tipo de cursos, esencialmente porque por su volumen y por su capacidad
tienen más recursos a la hora de crear ese tipo de digamos, de programas de microcredenciales. Entonces ahí yo creo que cabe revisar ese marco regulatorio para dar facilidades a otras empresas que sostienen buena parte del mercado y que quizá con un volumen inferior o quizá con menos recursos están haciendo una aportación de calidad muy innovadora y además quizá no tan interesada como algunas otras. No digo todas, hablo de manera general, pero algunas otras que lo que buscan es directamente pues, tener una plantilla de trabajadores alrededor de su propio negocio, ¿no? Entonces, esa apertura del marco para ofrecer ayudas a las empresas puede ser interesante. La aprobación presupuestaria de acuerdo con el número de estudiantes egresados. Os decía, algo que nos sucede es que para que podamos financiar las microcredenciales tenemos que tener un número de egresados concreto con la certificación. Claro, todos sabemos que además con los perfiles que tienen este tipo de estudiantes no es fácil acabar, hay mucho abandono, con lo cual seguramente esa aprobación presupuestaria necesita de, digamos, una revisión del marco regulatorio que permita financiar estos cursos más allá del número de estudiantes egresados. Formar un curso de estos, montarlo, ya sabemos que exige mucho y que sobre todo exige recursos y exige muy especialmente esfuerzo a la hora de ponerlo en marcha. Y finalmente, la flexibilidad pedagógica. Nos damos cuenta de que en la evaluación de la cual hablaba y hablaba dándole toda la importancia, muchas veces no hay flexibilidad a la hora de evaluar algunos formatos, con lo cual ahí se tendría que ser más permisivos a la hora de fomentar una cierta maleabilidad cuando proponemos algunos formatos pedagógicos en este sector y esa capacidad de modularidad y por lo tanto de dar validez a la apilabilidad de las microcredenciales para que constituyan, digamos, segmentos, módulos, incluso minors que puedan tener una validez ante las agencias de calidad, ante las universidades y ante el mercado laboral de una manera sencilla y de una manera orgánica y natural. Y vamos, si queréis, a la tercera cuestión y así podemos enseguida empezar un diálogo. Nos preguntabais si veíamos las microcredenciales como un recurso para mejorar la empleabilidad y satisfacer esas necesidades del mercado y si existen alianzas con empresas para validarlas o co-crearlas, ¿no? Y vamos a ver las respuestas. Efectivamente, hay muchas virtudes en las microcredenciales. La UOC ha desarrollado solo en este año un programa de unas 70 microcredenciales. La idea de la UOC al final también es que como es virtual y como cada asignatura puede cursarse de manera, digamos, autónoma, cualquier contenido puede ser microcredencializable. Después es verdad que las microcredenciales se entienden muy especialmente con una conexión con el mercado laboral y algunos de los contenidos de algunas asignaturas son más de fundamentos, son más de competencias pues introductorias y no todos los programas con todas las asignaturas de la UOC pueden ofrecer esto. Pero la idea sería esa porque creemos firmemente que las microcredenciales son un activo positivo no solo para la UOC, sino para todo el sistema universitario y para todo el mercado laboral. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre esos recursos de mejora? Bueno, pues que los cursos puedan abastecer varios tipos de microcredenciales. Aquellos que están sostenidos en competencias blandas, que son tan demandadas en el mercado. Os hablaba del proyecto Insignia y del GPS y cómo habíamos llamado a la puerta del mercado para preguntar cuáles eran las microcredenciales que querían hacer y las competencias, y en la mayoría de casos solicitaban competencias blandas. En segundo lugar, especializaciones, es decir, ver cuáles son las microcredenciales que se adaptan mejor a especializaciones dentro de un ámbito concreto de conocimiento. Después, conocimientos técnicos. Yo os hablaba de metodologías, de dinámicas, os hablaba de equipamientos. Y después, finalmente, cambios profesionales y cursos complementarios
a un sector determinado. Pero me quedo en cambios profesionales. A menudo vamos a buscar al mercado laboral con todo el sentido y con toda la responsabilidad, porque es el mercado laboral quien sabe lo que necesita y nos ayuda y nos orienta a la hora de abastecer a un colectivo y ofrecerle determinadas formaciones. Pero al mismo tiempo sabemos que como universidades estamos trabajando mucho y de manera muy rigurosa en innovación y que hemos contribuido en muchas ocasiones a cambiar el mercado laboral a través de iniciativas que se habían gestado en las universidades. Con lo cual, los cambios profesionales, las innovaciones, las disrupciones también se pueden trabajar conjuntamente como microcredenciales con la voluntad de ser espacios de laboratorio, espacios experimentales para provocar esa transformación, esa evolución en el mercado laboral. A continuación, también esa detección de competencias adquiridas y la necesidad de adquirir nuevas competencias de la que hablaba. El proyecto GPS dentro de Insignia nos puede ayudar a eso. Y finalmente, otros aspectos sobre recursos de mejora es la medición de la aplicabilidad y el compromiso del entorno profesional. Es decir, cómo medimos su aplicabilidad en el tiempo, porque enseguida podemos decir, tenemos tantos egresados, pero ¿está sirviendo de algo? ¿Cómo está transformando esa formación, el entorno laboral, el entorno profesional y el entorno personal de esos egresados? Y después, cómo el entorno está realmente absorbiendo, cómo se ha comprometido con esas mejoras. Y finalmente, acabo con esas alianzas. Yo represento justamente el Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura y precisamente es un vicerrectorado inédito con la voluntad de generar esos espacios de vínculo y ese trabajo de co-creación con el entorno. La universidad tiene que estar en la propuesta de las alianzas y por lo tanto tiene que hacer esa función catalizadora con todo ese entorno, porque además está trabajando en dinámicas que lo favorecen, desde la formación a la investigación. Al mismo tiempo hay que considerar a las empresas y las instituciones públicas de menos capacidad en recursos, como decía antes, para hacer una aportación que pueda ser valiosa y decía, realmente nos es de mucha utilidad el retorno que nos pueden ofrecer alrededor de las necesidades o alrededor de las estrategias de futuro que quieren implementar. Después, confiar o esa confianza en las habilidades disruptivas y proyectivas de las universidades. Os decía antes, en muchas ocasiones las universidades han desarrollado líneas disruptivas en el mercado laboral, desde mi ámbito, que es la comunicación, y es la comunicación muy ligada a los medios de comunicación y a los diferentes formatos, pues creo que tenemos varios ejemplos de cómo la universidad, desde sus innovaciones, ha conseguido cambiar el panorama laboral de un cierto entorno, con lo cual ahí veo una posibilidad de confiar en esas habilidades más disruptivas. Y finalmente, la capacidad de incorporar los estándares universitarios de calidad a otros contextos y de incorporar de manera recíproca los estándares de calidad del entorno profesional, que también son muy valiosos para la universidad, a la propia universidad. Esas serían, de alguna manera, las respuestas a las preguntas que me habéis ofrecido. Creo que más o menos lo he hecho en unos 20 minutos, como me habéis pedido, pero en cualquier caso estoy dispuesto bien, a seguir conversando. muchísimas gracias, Manel. La verdad es que me gustaría invitarla a Laura para finalizar como su presentación desde su experiencia en una agencia de acreditación, una reflexión en torno a los desafíos, ¿no? Los desafíos regulatorios que traen las microcredenciales. Sí, muchas gracias, Guillermina. A mí me parece que el conversatorio ha sido bastante orgánico y ha empezado a explicar y luego pasa por la presentación del informe y ahora con Manel, cómo explica cómo se hace en una universidad y la lógica, ¿verdad? En este ecosistema es justamente cómo reaccionamos las agencias de acreditación, ¿verdad? Y creo que se vuelven a repetir palabras que son clave como innovación, como esa garantía de la confianza para quienes son esos usuarios y que en general las instituciones de educación superior están frente a un replanteamiento y en esa cadena, en esa estructuración de los sistemas de educación superior,
pues siempre es cuál es la reacción entonces de las agencias de calidad. Pero tenemos que dejar también a las instituciones de educación superior que hagan sus replanteamientos, ¿verdad? Que respondan, que trabajen en ese marco de co-creación, que ya lo ha dicho Manel, y efectivamente frente a una realidad que son los usuarios, que son los estudiantes universitarios, y también reaccionar ante lo que requiere el sector empleador. Pues yo nada más diría que aquí hay una reiteración en cuanto a la gestión de calidad, de empezar porque por lo menos en el contexto costarricense sí nos hace falta una regulación clara, sabiendo que se están ofreciendo este tipo de microcredenciales que responde a una necesidad y que hay una capacidad de reinvención de parte de las instituciones de educación superior. Y a mí me parece que eso es muy importante. Ahí es como trabajamos en esa colaboración que ya también se ha señalado, ¿verdad? En esa estructura, las universidades junto con el aspecto regulatorio y las agencias de calidad, ¿verdad? Yo creo que el mundo requiere justamente no vernos departamentalizados, sino trabajar en conjuntos, que evidentemente para los empleadores hay una necesidad aquí manifiesta, ¿verdad? Y creo que las universidades han respondido, digamos, frente a ese tema. Y tal vez como para finalizar, porque yo ya sé que estamos contra el tiempo, bueno, imagínense en países como Costa Rica, que son sectores los servicios son fundamentales, pues el tema de microcredenciales es muy importante. Un país donde ha tenido una tradición muy importante en temas de educación superior, pues también tiene que revisar las ofertas académicas y eso se está haciendo. Pero las microcredenciales efectivamente pueden revolucionar. Creo que iniciamos con esa pregunta y Carlos lo decía por ahí. ¿Será una moda del momento o realmente será una nueva forma de conceptualizar la universidad clásica? ¿Verdad? Entonces, yo creo que estamos, como yo empecé diciendo, estamos ante un punto de inflexión. Me parece que la colaboración es muy importante. Y yo cerraría por señalar lo siguiente. Desde las agencias de acreditación, hay una gran oportunidad para compartir buenas prácticas, pero también sucede en el ecosistema de las instituciones de educación superior, ¿verdad? ¿Cómo lo están haciendo? Ya Manel explicó cómo lo está haciendo la UOC, pero si se hace un gran recorrido, pues evidentemente habrá cosas que son muy buenas para revisar. Yo finalizaría con este tema que se indicó al principio y es que nosotros respondemos a principios, a horas de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, veamos las microcredenciales como una oportunidad donde podamos trabajar en términos de la co-creación para garantizar la confianza y la calidad para los usuarios, por supuesto, de la universidad clásica, pero en este caso de las microcredenciales que se están discutiendo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ambos, Manel, Laura. Un placer escucharlos. La verdad que tenía más preguntas en relación a cómo veían el aporte de las microcredenciales a la mejora de la empleabilidad, pero estuvo presente en sus exposiciones, o sea que no quiero ser reiterativa, estoy escuchándolos atentamente y me parece que estando en tiempo vamos a dar lugar a las preguntas de los asistentes, que ya hay varias que me han acercado, o sea que si les parece voy a ir leyendo y compartir con ustedes las preguntas que nos están haciendo. Una primer pregunta aquí está dirigida a Manel Jiménez y tienen interés en saber cómo han articulado las microcredenciales a los programas formales que ofrece la UOC. Esa es una de las primeras preguntas. Perfecto. Si quieres, Manel, Muchas gracias. para Sí, muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta porque es una de las que nos ha entretenido más a la hora de configurar el programa de microcredenciales. Nosotros hemos diferenciado entre aquellas microcredenciales a las que llamábamos curriculares y las no curriculares. Las no curriculares eran aquellas que surgían de esas demandas del mercado, aquellos conocimientos que nosotros no estábamos impartiendo de manera directa y que por lo tanto eran un complemento formativo que considerábamos que se necesitaba al margen de los programas formativos acreditados por las agencias de calidad y por lo tanto por las titulaciones oficiales.
Las microcredenciales curriculares son aquellas que nosotros hemos ido derivando y que hemos pensado abrir y las ofrecemos como tales a la población en general porque pensamos que tienen esa vocación de relación con el mercado laboral, con la recapacitación de las personas que están en activo y después también como una oferta adicional para las personas que están cursando un programa determinado y que a lo mejor por el creditaje que están desarrollando, pues ya exceden todo lo que tendrían que hacer para ser egresados o egresadas y quieren hacer pues, una formación adicional. Con lo cual, lo que hemos trabajado es una estrategia doble, una estrategia, digamos, de materias muy afines y muy vinculadas a los programas que ya existen y otras que son ex novo y que se incorporan a la oferta formativa de la UOC sin necesidad de estar vinculadas estrechamente a un programa, digamos, ofreciéndolo dentro del marco de asignaturas troncales o asignaturas optativas, etc. Eso no quita que en nuestra visión a medio o largo plazo no queramos hacer una combinación, como os decía antes, de manera que cualquier persona que se aproxima a la UOC puede acceder, siempre pongo el mismo símil, disculpad un momento, pongo el mismo símil, es como ir a un restaurante y decir, bueno, yo pido la carta y me configuro mi propio menú a través de diferentes platos o yo pido un menú concreto de los diferentes que hay, ¿no? Entonces, uno puede escoger el menú derecho o medicina o puede decir, no, no, yo empiezo haciendo algunas asignaturas de tal especialidad, hago otras y al final me configuro un itinerario propio. Entre la versión del menú estricto, digamos, la trayectoria personalizada y la posibilidad de complementar una formación solo con algunas asignaturas, pues tenemos que ofrecer diversas opciones porque creemos que es lo que está solicitando el mercado. No sé si ha quedado claro, ¿eh? Sí, sí, veremos qué nos dicen los asistentes. Pero acá tenemos otra pregunta y está dirigida a Laura. Nos preguntan cuál sería el organismo responsable de convalidar o de reconocer las microcredenciales en las carreras de educación superior, teniendo en cuenta que las mismas no forman parte del currículo de la carrera. Bueno, en este caso, en el caso de Costa Rica, esa posibilidad de hacer el reconocimiento de materias lo hacen directamente las universidades y para ello las universidades trabajan, por lo menos en el caso de Costa Rica, con un sistema de creditaje donde esos contenidos tienen que tener un porcentaje de comparabilidad y, digamos, el primer punto es que tienen que ser dadas por instituciones que son reconocidas por dos instancias que en Costa Rica funcionan tres instancias que funcionan para eso, que una es el CONARE, la otra es el CONESUP y el Consejo Superior de Educación. En el caso de la Agencia Nacional de Acreditación, pues no tiene esa injerencia por la naturaleza que tiene nuestra agencia. Gracias, Laura. Ahora hay dos preguntas que las hago se las hago a ustedes. Entiendo que está más focalizado para los autores de la publicación. La primera, metodológica, entiendo, preguntan, colega de Colombia, si son las microcredenciales un espacio de formación integral y válido para medir, para analizar la cobertura de la educación superior en un país. Esa es una de las preguntas. Y la otra, esperen que hay muchas preguntas. También es una pregunta de México. Aquí la colega nos pregunta si las microcredenciales podrían llevar a competir a las universidades de alguna manera con las academias o los centros de manera que dictan de forma presencial o virtual, que ofrecen también este tipo de formación más acotada, y si esta situación o esa situación
ha llevado, entre muchos otros factores, a que las universidades, y en especial las privadas, hayan empezado a perder una buena cantidad de estudiantes. Si se pudo evidenciar de algún modo en los casos que ustedes estuvieron estudiando para la publicación. Si Carlos, Bárbara, quieren tomar alguna de estas preguntas. Bien, empezando por esta última, en realidad no estaba en los objetivos del estudio analizar este impacto en cuanto la matrícula estudiantil se aumentaba o disminuía. Lo que se buscó fue lo que se buscó, es ver qué tan presente estaban las microcredenciales, cómo estaban consideradas, bueno, todo lo que hemos estado hablando. Por lo tanto, no tendría una respuesta directa porque no forma parte de los objetivos. Y en relación a la pregunta de Colombia, yo creo que ahí depende de cómo el sistema universitario del país, de cada uno de los países, considere la educación superior. Dicho de otra manera, a la hora de cuantificar el volumen de la educación superior y de las unidades de estadística de los respectivos países, se cuentan egresados de tal carrera, o sea, se toman determinadas dimensiones que son las que se recaban de información cuantitativa. Si la figura de la microcredencial no forma parte dentro de lo que se releva a nivel país, es imposible saber cuál es el peso real que tengan las microcredenciales dentro de ese sistema. O sea, creo que como están dadas las cosas, la respuesta sería, depende de cada uno de los países y depende si están siendo tenidas en cuenta por las autoridades nacionales las microcredenciales como un tipo más de formación universitaria. No sé si Bárbara quiere complementar. No, Carlos, con lo que has comentado. Aquí tomo dos preguntas más que me parece que pueden ser interesantes para aclarar, sobre todo que una colega nos pregunta si las microcredenciales solo funcionan o son válidas para la educación superior y las universidades o podrían ser para otros institutos, otras escuelas, otros niveles, ¿no? Eso me parece que es una pregunta interesante para pensar la articulación entre niveles y modalidades y cómo se construyen esos itinerarios de formación. Y después otra pregunta también de una colega de la región nos dice, ¿qué opinan, si sabemos, qué opinan los estudiantes y qué opinan los docentes, especialmente los más tradicionales, sobre el auge de las microcredenciales? Bueno, quizás sobre lo que opinan los docentes, Manel puede tener, o los estudiantes, Manel puede tener experiencias concretas porque forman parte de lo cotidiano. Si querés te doy la palabra, Manel. Perdón que estoy yo pasando la palabra a Guillermina, pero No, me parece que sería... es parte del conversatorio. Esto es así, está sucediendo en vivo, llegan las preguntas y estamos compartiendo. Bien, bien. Muchas gracias y muchas gracias, Carlos, también por orientar la pregunta. De una manera general, el cuerpo docente está muy interesado en las microcredenciales. Tenemos que pensar que las microcredenciales abren una puerta a conocimientos que, en cierta medida, son inopinados dentro de los espacios tradicionales de la docencia reglada, con lo cual las microcredenciales ofrecen la posibilidad de formar en ámbitos muy específicos que muchas veces no osamos proponer simplemente porque eso significa una remodelación del programa docente y por lo tanto pasar por todos los procesos de aprobación de un programa, ¿no? Que sabemos que son necesarios pero que al mismo tiempo representan una inversión de tiempo, de reflexión, etc. Por lo tanto, yo diría que hay mucho interés por parte de los docentes, pero al mismo tiempo hay un peaje y ese peaje de alguna manera es poliédrico. El primer peaje es que generalmente una docente ofrece una microcredencial
pensando que tiene un vínculo con el mercado de una manera muy, muy clara y que va a contribuir a esa incorporación en el mercado de una manera más fácil, y por lo tanto el docente, la docente tiene que hacer ese trabajo de rastrear el mercado y también de buscar alianzas en el mercado para que eso se produzca. También la microcredencial se tiene que codiseñar, no tiene ningún sentido ofrecer la microcredencial de manera unilateral y sin esa aportación del entorno. Ahí pierde todo el interés, y esa es una tarea añadida. Y después diría, en tercer lugar, con todo el, digamos, todo el cómputo haciendo todo el cómputo de actividades de los docentes, sabemos que la docencia en general no es aquello que nos ayuda más a prosperar en nuestra carrera académica. Si ya no nos ayuda demasiado la docencia y además nos adentramos en programas que pueden parecer en principio residuales, que requieren más energía, que requieren de esa coordinación con el mercado laboral, etcétera, pues el problema puede ser que se conviertan en algo casi optativo, y a pesar de que nos parezca interesante, lo vamos dejando en segundo término. Afortunadamente, las agencias están ayudando mucho a valorar este tipo de actividades, a entenderlas como transferencia, a entenderlas como formación más allá de las aulas y de los programas, y también están reconociendo estos perfiles más abocados a la docencia en un sentido amplio. Pero diría que el interés es grande, las posibilidades son más exiguas de acuerdo a la situación de cada docente y sobre todo el respaldo que reciben los docentes por hacer microcredenciales. Y tratando de aportar, perdóname Guillermina, a la primera pregunta sobre si solamente son universitarios o no, yo creo que tenemos que partir primero de pensar de que estamos, lo que hablaba en la primera diapositiva que presenté, de qué hablamos cuando hablamos de microcredenciales. Si hablamos de que son formaciones breves sobre temáticas particulares que pueden ser ofrecidas por instituciones de cualquier tipo, que pueden ser tomadas por personas de cualquier edad, de cualquier formación, claramente no son exclusivas de las universidades. Es más, yo creo que hay muchos ejemplos de realidades antes del COVID, de, por ejemplo, formaciones en el área de la informática, en donde lo que importa son los sellos, los certificados que da tal compañía sobre el uso de determinadas tecnologías o técnicas que ya existían de antes y que no se llamaban quizás microcredenciales, pero ya existían. Me parece que lo que ha sucedido ahora es que la universidad ha incorporado ese tipo de formaciones como una de las posibles variantes dentro de su propuesta formativa, que no excluye otras, que no excluye que haya otro tipo de proveedores y que, por lo tanto, la respuesta es no, no es exclusiva de las universidades. Gracias, Carlos. Sí, hay mucho interés en estos temas, sigue habiendo preguntas, justamente aclaran que están preocupados por, bueno, de qué manera estos trayectos de formación que responden como de forma rápida a las demandas y a las necesidades del mercado se articulan con trayectos formativos más amplios que puedan ofrecer las instituciones de educación superior, ¿no? Y cómo hacer para que no queden en un circuito paralelo de menor calidad, sino que ingresen y se articulen con programas de formación más amplios. No podemos responder a todas las preguntas, pero lo que sí quiero reconocer es el interés de los asistentes y el agradecimiento de los asistentes a ustedes que están presentando, a los autores de la publicación, a la coordinación, a la OEI, por acercar este estudio. Hay mucho interés en establecer, en conocer la publicación y en seguir explorando este tema. Me parece que claramente acá me quedo con una idea que también aquí aparece en esta bisagra entre, por un lado,
como decíamos antes, entre la regulación y la flexibilidad y al mismo tiempo cómo este tipo de trayectos formativos que ya no son de larga duración y están más ligados a las necesidades de las generaciones, del mercado, de los cambios, los profundos cambios de las profesiones, de las disciplinas, ¿no? Cómo eso también puede interpelar a los sistemas de educación superior universitario para revisar la propia formación. Cuánto será un circuito más paralelo o cuánto estos cambios y estas respuestas a los cambios ingresan también y se dan en el sistema de educación superior, integrando las microcredenciales o los trayectos formativos, ya no en formatos de larga duración, sino en el marco de un aprendizaje a lo largo de la vida, pensando en que hoy los sujetos ingresan y están también cambiando y transformándose los modos de enseñar y de aprender. Bien, agradecen, gracias por compartir esta información tan importante, felicitaciones al equipo de la OEI. Quisiera poder leer todas las preguntas, los comentarios y las reflexiones, pero estamos en tiempo, o sea que si les parece bien, vamos a cerrar esta sesión con los agradecimientos y con las felicitaciones para los panelistas y para, por supuesto, al autor de la publicación y a la coordinación y al instituto y a la OEI que lo hizo posible. Bueno, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Gracias Chao, a los chao. asistentes. Saludos a todos. La Gracias. publicación está en línea y se compartirán las presentaciones. Me preguntan aquí, Bárbara. Sí, también Sí, se compartirán las presentaciones. Vamos a enviar a todo el listado de las personas que se han inscrito, tanto la publicación como las presentaciones. Así que nos vemos. Nos vemos. Gracias Chao, chao. a los asistentes, Bárbara, Muchas Mónica, gracias. Renato, Manel, Laura, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido un Guillermina, por la placer. excelente Gracias. moderación. Chao, chao. Gracias. Un placer, Chao. muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.